relación con la ley del espíritu de vida. Amén. De cómo es que nosotros somos llamados a vivir la vida que Dios nos demanda bajo sus condiciones y no bajo las nuestras. Si usted tiene su Biblia, le decía, ábrala, Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Si usted tiene su dispositivo electrónico, su celular, su tablet, ábralo. Amén. No es para que ande navegando su celular abierto. Usted sabe que es una mala educación. ¿Sí? No es el celular para estar navegando, no es para eso, ni estar whatsappeando ni chateando. Si usted lo tiene en su mano, es para que este dispositivo sirva de bendición y usted pueda tener su Biblia y ojalá en varias versiones, que hoy día Dios ha abierto eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese por favor que el griego no dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino que el verso 1 termina ahí y luego continúa el 2 cuando dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aclaro esto. Alguien se pregunta, entonces, ¿por qué dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Creo yo que parte de las ideas, a veces no muy buenas de los traductores, es para aclarar mejor la idea que viene del capítulo anterior. Amén. No es que sume ni resta, sino que aclara. Amén. Ahora pues, le voy a leer como usted tiene su versión. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hay dos leyes que están, ¿cierto?, en pugna, y es esto lo que hoy día nosotros vamos a ver. Que a nosotros se nos revelen, escúcheme, estas dos leyes, la ley, ¿cierto?, del pecado y la del espíritu. Para nosotros los creyentes, esto es de vida o muerte espiritual. Amén. Si usted logra entender esto en el Señor con su inteligencia espiritual, la cual describe la palabra, con su conciencia espiritual, la cual describe la palabra, en su hombre espiritual, su hombre interior, usted logra comprender y captar esto, usted va a ser liberado de la carga de servir en la ley del pecado. Hay una carga, hay un lastre, hay un muerto que todo creyente carga, y se llama esfuerzo natural. Fue lo que yo les ministré el jueves. Esa fuerza natural con la cual muchas veces nos disponemos para agradar al Señor. Esto de la ley del espíritu, ¿cierto? Y la ley del pecado, yo te decía que es algo de vida o muerte. ¿Por qué? Porque tiene trascendencia, ¿cierto?, en nuestra vida cristiana, en todo lo que nosotros podamos entender de la palabra. Esto es fundamental, comprenderlo, entenderlo, porque vamos a encontrar muchas figuras y tipos en la palabra que precisamente son empujados por estas verdades. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, con bastante tristeza, que muchas veces la iglesia no ha tenido ni alcanza, ¿cierto?, a comprender lo imperioso que es precisamente conocer lo que es la vida del Espíritu. Yo ayer estuve ministrando en la cárcel y fue muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Están haciendo algunas modificaciones en el CDP y gran parte de la población penal, gran parte, la trasladaron. Y quedaron solo unos poquitos. Y de esos poquitos, amén, ayer participaron de la reunión, que eran casi la mayoría. Y hablábamos un poco de esto, de cómo nosotros, independiente de nuestra situación, ya sea tu edad, ya sea tu situación económica, tu situación académica, los estudios que puedas tener,
tu color de piel, el idioma que puedas manejar. Independiente de eso, a nosotros la ley del Espíritu nos da libertad. Porque en la vida, ¿cierto?, del Espíritu, nosotros no encontramos los límites que nos pone la vida tangible. La vida que tiene relación con nuestro cuerpo, con nuestro físico, el cansancio, el sudor, el virus. Pero en la vida del Espíritu no. Nosotros pasamos por sobre todo eso y logramos situaciones en el Señor que jamás nosotros pensamos o nos imaginamos. Por eso entender limitadamente esta palabra nos va a llevar a vivir vidas restringidas, vidas escasas, vidas limitadas. Pero gracias al Señor, Él nos ha iluminado, amén. Él ha prendido su luz sobre nosotros para que nosotros podamos, ¿cierto?, alcanzar esto que dice la palabra que ojos no han visto, ni oído han oído, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene para revelar. Amén. Dios revela su palabra. Dios no la pasa por el entendimiento para que a ti te cuaje. Él revela la palabra a tu entendimiento espiritual y ese entendimiento espiritual logra abrazarla y ya no ve límites. Amén. Ya no ve límites de comprensión, ya no ve límites de edad, ya no ve límites si está capacitado o no, porque ahora la vida que comienzas a vivir es una vida en el Espíritu. Amén. Este hombre entonces espiritual todo lo ve y todo lo discierne en el Espíritu. Y nosotros somos precisamente hombres espirituales para ver las cosas en las cuales nos relacionamos. Matrimonio, economía, educación o formación de tus hijos, etc. Todo debe ser mirada bajo este prisma, la vida, amén, del Espíritu. Una mirada espiritual, una mirada con el sentido que Dios tiene. Por eso recibir estas verdades del Señor como algo ajeno a nosotros nos va a hacer ver la vida en el Espíritu como un tipo y no como una realidad. Nos puede hacer ver la vida como figuras, pero no que se hacen realidades en nosotros. Amén. Usted puede saber mucho del tabernáculo, por ejemplo, del arca. Puede encontrar figuras en el desierto, puede encontrar una figura en el maná, pero si eso no se hace realidad en nosotros, no tiene ningún entonces sentido. Porque la palabra, dice ella, que ha sido dejada para provecho nuestro. Amén. ¿Usted lo cree? Y ese provecho tiene relación con tu desarrollo espiritual. No tiene relación con tu desarrollo de tu intelecto o de tu capacidad de memorizar cosas. Usted puede memorizar toda la enseñanza que tenga relación con tipología y figuras, por ejemplo, del Antiguo Testamento, pero si esas que tú memorizas, no tienen una aplicación en tu vida espiritual, no sirve absolutamente de nada. Amén. Por eso debemos nosotros descubrir en la palabra, aleluya, estas verdades que Dios tiene para nosotros. Él desea revelar su palabra y que nosotros seamos usuarios, escuche bien, de lo que Él ha guardado a sus hijos. ¿Cuántos son hijos? Somos hijos. Somos hijos y por ser hijos nosotros tenemos y estamos habilitados para disfrutar de las bendiciones del Padre. Hemos nosotros visto como una sombra y no como la imagen misma de las cosas. Muchas veces vemos figura, pero no vemos lo medular, lo que aplica a nuestras vidas. Lo que aplica a tu vida es lo que transforma. Si tú memorizas la palabra y no aplica, solamente es conocimiento acumulado, ¿verdad? Y vas sumando conocimiento, pero no vas sumando transformación. Por eso
La vida del Espíritu es transformación, es cambio constante que afecta tu matrimonio. Tiene que afectarlo, amén, en función del reino, tiene que afectarlo. La vida del Espíritu tiene que afectar tu juventud. Como tú ves tu vida, las tentaciones que enfrentas, la única manera de derribar las tentaciones de tu juventud, con las cuales tú estás batallando y no quieres, ¿cierto?, seguir en esas tentaciones, es a través de la vida del Espíritu. No hay otra receta en la Escritura. Dice la palabra, hagan morir las obras de la carne a través de la vida del Espíritu. Por eso, repito, no podemos ni puedes tú permitirte quedar ajeno a esto. Usted debe reclamarle al Señor una transformación espiritual. Y no estamos hablando ya de nuevo nacimiento. ¿Sí? Yo entiendo que usted ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Verdad? Tenemos la certeza, la seguridad que hemos nacido de nuevo. Estamos hablando de transformación ahora en nuestro interior, en esta vida. Usted puede pasar en esta vida, en este Chile, 2020, no sé hasta cuándo viviremos, 2025, 2030, 10, 15, 20, 30 años más, y usted puede pasar esta vida cristiana, ¿cierto?, siendo un hombre, una mujer escasa en la vida del Espíritu, y quizás igual vas a llegar al cielo, o puedes ser abundante en la vida del Espíritu y vas a disfrutar mucho de esa vida porque vas a vencer muchas cosas. Entonces, cuando ayer compartía la palabra, yo les decía a nuestros hermanos que oían la palabra, que la mesa siempre de parte de Dios está servida cuando alguien ministra la Escritura, pero depende mucho de qué y cuánto tú comas de ella. Pues usted puede mirar un poco escéptico o escéptica esta palabra y decir, sí, quizás, no sé, y otro la va a abrazar y la va a comer completa. Y usted va a ver el desarrollo de esto. Por eso no podemos, repito, solo quedarnos en la figura, solo quedarnos en entender que, claro, la vara que reverdeció, amén, significa Cristo resucitado. Y la flor de almendro que le sale esa vara que era de Aarón es el primer fruto que brota en Israel. Claro, Cristo es el primer fruto de resurrección. Y usted dice, wow, qué belleza. Y es una belleza. Ahora, esa flor de almendro debe revelarse en tu interior. Tú debes vivir en la resurrección constante del Señor. Esa vida en abundante que Dios constantemente proclama sobre su pueblo tiene relación con la experiencia diaria de la vida del Espíritu. Vemos, muchas veces te decía, la vida nueva que Dios nos ha dado como una ilustración o como una tipología. Y cuando hablamos, cierto, que hemos nacido de nuevo, pensamos, ¿verdad?, ingenuamente que es una forma de decir, amén, el hecho de que ya no vivo como vivía antes. Amén. Nací de nuevo, Dios me tocó y nací de nuevo y pensamos que solamente ya no vivir como vivía antes. Y usted define eso como alguien que dejó de emborracharse, dejó de ser grosero, dejaste las pastillas, las drogas, las crisis de pánico, ya no eres un hombre golpeador y tú asocias esta nueva vida a eso. Y es cierto, es una porción de ella. Pero esta nueva vida a la cual Dios nos llama es mucho más que eso. Porque Dios es espíritu. Y Él se relaciona solo con los espirituales. Y Pablo nos denomina, nos llama hombres espirituales, mujeres espirituales. Para que nosotros podamos entender un poco mejor esto, debemos entender que cuando Dios toca al hombre y a ti te alimenta y sopla aliento y tú tienes esta vida espiritual, es porque Él pone una atmósfera que te rodea. Y esa atmósfera te la proporciona la iglesia. No el templo, no, la iglesia, las personas espirituales. Escucha bien. Hombres y mujeres que llenan de fe el lugar
Y los que oyen y son ministrados por la palabra o por la alabanza, por una palabra del coordinador o alguien que fuera por ti, esa persona se mantiene en esa vida y te hace, escuche bien, llegar esa atmósfera. Y tu espíritu empieza a respirar de esa atmósfera porque nosotros pertenecemos a esa atmósfera, la espiritual. Cuando usted sale de aquella y usted entra, ¿cierto?, en grosería, en bromas de doble sentido, cuando usted está en un ambiente que no es el suyo, usted siente y se da cuenta cómo su espíritu se incomoda. Si tú permaneces en ese ambiente, poco a poco te vas a sentir ahogado, ahogada, incómoda. ¿Por qué? Porque tu espíritu no pertenece allí. Él pertenece a otro. Por eso cuando yo les decía hace un tiempo atrás sobre las personas que se dedican a bucear, bajan a otra atmósfera con reguladores, con tubos de oxígeno, y cuando ellos salen a la superficie y vuelven a esta, ellos tienen que ir haciendo descompresión. Lo mismo ocurre con aquellos que salen al espacio. Tienen que usar, ¿verdad?, trajes especiales porque es otra la atmósfera. Lo mismo nosotros. Cuando nosotros vivimos, ¿cierto?, la vida cristiana según el diseño que Dios hizo para nosotros, nosotros requerimos una atmósfera espiritual. Por eso David sabía y conocía muy bien esto. Y él lo dice. Él dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Porque estos que dicen eso, les gusta la atmósfera que a mí también me gusta. O sea, debemos nosotros procurar vivir constantemente en este tipo de vida. Dios nos ha enseñado por la palabra que el hombre nuevo no es la mejora de la vida pasada, ni tampoco es el viejo hombre reformado o mejorado. Amén. Dios no te mejoró un poquito, Dios no te reformó un poquito. No. Dios trabaja solamente con su nueva naturaleza. Amén. Dios puso en ti de su naturaleza y con ella trabaja. Y esa naturaleza es la que Él llena de Él. ¿Dónde? En el espíritu del hombre. Él lo llena de su espíritu a tu espíritu. Y tú te sientes fortalecido. Sientes que tu espíritu está fortalecido. Y el efecto de eso es que de pronto dejaste de decir groserías, de pronto dejaste de tener aquellas debilidades que con tanta facilidad tú cedías a hacer lo malo. Y de pronto te diste cuenta que ya no estás haciendo aquello que tanto ofende a Dios y tú dices, wow, oye, estoy cambiando. No estás cambiando, te están cambiando. Es la obra del Espíritu que alcanza tu alma, sucia, cochina, murienta. Amén. Esa obra es una obra espiritual. Es la obra de su Espíritu en tu espíritu que alcanza como consecuencia al alma, donde están tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Por lo tanto, la vida nueva que Dios te da no tiene solamente relación con que ya dejaste el alcohol, dejaste las borracheras, dejaste a los hombres o a las mujeres. No. La vida nueva es la vida del Espíritu. Amén. Es la vida interior que comienza a ser cultivada. Por eso el hombre nuevo es tal como lo dice la palabra, un hombre nuevo. Creado, dice la Escritura, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Este es el que lleva la imagen del que lo creó. ¿Quién lleva la imagen del que lo creó? El Espíritu. ¿Y cómo lo expresa? A través del alma. ¿Cómo? Porque el alma empieza a cambiar. El temperamento ya no es el mismo, las amistades ya no son las mismas, los diálogos ya no son los mismos, los gustos ya no son los mismos. Y las personas dicen, oye, que estás cambiado, porque ellos están viendo un alma transformada, pero detrás de esa alma transformada hay un motor espiritual trabajando. Y es la obra de Dios, es la vida del Espíritu habitando dentro tuyo.
Amén. Usted tiene que entender esto hoy día clarito. Usted tiene que llegar a su casa y si no le quedaron dudas, usted tiene que escuchar el sermón, porque esto es fundamental para mí como pastor que usted lo entienda. Fundamental. Porque ninguno de nosotros tiene, escuche bien, la voluntad natural de querer servir a Dios porque Dios es un Dios espiritual. La única forma de servirle es con los elementos que Él ha puesto. Por eso yo le decía hace un tiempo, cuando Dios manda a construir su tabernáculo, es su tabernáculo. Son sus materiales, son sus colores, es su diseño y son sus sacerdotes. Todo es de Él. Por eso tú no pones nada en la obra del Señor. Nada. No, pastor, si yo me puse. No, tú no te pusiste con dinero. Es Dios en ti. Dios me usó, sí, te usó justamente. Porque está programado por el cielo que a los 75 años tú te mueras y no despiertes y te vamos a ir a enterrar a tal hora. Pero y todo lo que pasó, Dios te usó para su gloria. Es la obra de Dios en nosotros. Me gusta cuando uno mira a Israel y ve que una columna de fuego les cubría de noche y les daba luz y les daba calor. Y de día una nube les daba sombra y les daba frescura. Me gusta cuando los salmos dicen que no hubo enfermo en Israel todo el tiempo que estuvieron en el desierto. No hubo enfermo. Cómo Dios guarda a su pueblo, lo esconde. No había pan, descendió maná. No había carne, descendieron codornices. No había agua, sacó agua de una piedra, de una peña. Cómo Israel se mueve de milagro en milagro desde que Dios llama a Moisés en adelante. Pero cuando ponen un pie en Canaán, cesaron los milagros, se acabó la columna de fuego, se acabaron las codornices, se acabó el maná, y entran a una tierra donde fluye leche y miel y donde había que trabajar. Pero había que trabajar lo que Dios ya había puesto. Amén. Cuando dice que había y fluía leche y miel, hermano, no es que la leche andaba en chorro, hermano, como un arcoíris, y ellos abrían su boca. Amén. Porque nosotros somos muchas veces muy básicos para entender esto. Amén. No es que hubiera miel en la abundancia y que iban las abejitas y poco menos venían y le traían chorros de miel a usted. No, es una expresión de la abundancia que había. Amén. En Cristo hay abundancia. Leche y miel hay en Cristo. En Él hay abundancia de perdón, de justicia, de gozo, de salvación. Para nosotros disfrutar esto, tenemos que ingresar a esta tierra, que es Canaán, que es Cristo. Y vamos a encontrar todos los elementos que necesitamos. Dios ya los tiene. Están aquí en ti. No tienes que ir a buscar la paz al exterior. La paz está aquí. Por eso esta es una vida interior. Por eso el sacerdote partía en el patio, entraba al lugar santo y terminaba en el lugar santísimo. Terminaba en la vida interior. Por eso a nosotros los elementos externos no nos deben motivar ni desmotivar. A nosotros nos motiva el Señor. Quien ministra la palabra no le motiva si usted llora o no llora. A nosotros nos motiva el Señor, quienes ministran la alabanza, quienes hacen clase a los niños, a los jóvenes, quienes ministran la palabra a través de la radio, los medios. No nos motiva la expresión que el otro nos pueda dar. Nos motiva lo que está pasando acá adentro tuyo. Entonces tú tienes hoy día que decir, Señor, yo quiero eso, yo quiero cultivar la vida interior. Que sea la vida interior la que a mí me haga permanecer y no la exterior la que me mueva, ¿cierto? A veces nosotros vivimos mucha vida cristiana en una eterna adolescencia espiritual sin ofender a nuestros adolescentes.
Porque la adolescencia justamente se caracteriza de eso, de adolecer de madurez, pero se alcanza. En un momento, ¿cierto? El jovencito que no mide que el dispositivo electrónico que compró el papá, la mamá, esa pantalla que se quebró vale 30, 40, 60 o más, no lo mide, no se da cuenta. Bueno, va a alcanzar de pronto una estatura, va a alcanzar un estado de madurez, va a decir, oye, pucha, este dinero voy a hacer gastar a mis padres y no tuve el cuidado, no me di cuenta, me advirtieron. Esa transición, amén, se llama adolescencia. Y de pronto se llega a la madurez y hay ese tipo de reflexión que yo le acabo de hacer, de decir, pucha, no me di cuenta, hay un peso, hay una responsabilidad. Bueno, muchas veces en las iglesias pasa esto. Las personas se mueven en la eterna adolescencia y nunca alcanzan esa madurez plena de entender que Dios nos ha llamado a vivir una vida espiritual. ¿Por qué? Porque estos adolescentes espirituales están tan sujetos a lo exterior, están tan sujetos al estímulo externo, que si me tocó hacer el aseo, alguien me diga, oye, qué bueno que te quedó, te pasaste. Oye, esa canción, Pedro, pero tú reventáis cuando cantás esa canción, hermano. Y se espera que en forma externa alguien me estimule. Ok, y cuando no se hace, la persona sufre en su silencio. Amén. Lleva esa carga interna que cree que es espiritual. Y se autoministra diciendo, no lo dice externa, pero internamente dice, pero no importa que nadie me lo reconozca. Total, el Señor sabe. Esa es pura carne, hermano. Es como cuando usted le va a pedir perdón a alguien y le pide perdón y la persona te dice, ya, bueno, no lo haga más, pues. Y usted dice, ya, ni siquiera me pidió perdón. Porque él o ella va a pedir perdón siempre y cuando a mí también me pidan perdón. Eso es ser adolescente espiritual. Si el Señor dice, pone la mejilla así y pone la otra, ¿qué te preocupa? Lleva una milla, carga la otra milla. No dice que esperes, no, dice la Biblia que no te canses de hacer el bien porque a tu tiempo vas a cosechar. ¿Pero usted se ha dado cuenta que el adolescente siempre se cansa? Hay que botar la basura. La basura. Oh, como que están cayendo balones de gas de 15, de 45 sobre su espalda. La basura, como que quiere dejarla ya piruquina, hermano, cargando la bolsa por la carretera. No, son 35 pasos ahí. ¿Cuántos de los adultos vivimos esa adolescencia? Levanten la mano los padres, no se hagan los cuchos, para que los jóvenes los vean. Yo viví en Viña, en un departamento donde mis padres viven, aún. Y usted abría la puerta y daba hasta la pared, y estaba ahí el basurero, que usted lo abre, lo tira y cae la bolsa. Y me tocaba hacer eso y yo rezongaba. ¿Pero por qué yo? Es como el peso del adolescente de asumir responsabilidades. Y nosotros los adultos miramos a veces con poca paciencia. Pero nosotros transitamos lo mismo. Exactamente lo mismo. Es como cuando usted ve a los matrimonios jóvenes de nuestra iglesia con sus pequeños y los niños, porque ellos, los matrimonios jóvenes, quieren que su hijo amen al Señor. Hasta que caminan. Porque cuando ya caminan, ahí andan detrás del niño, ¿cierto? Y se van para la casa con la espalda en la mano, porque este cabro no para. Es la transición. Es la transición. Bueno, Dios anhela que tú pases esa transición de una vez por todas. Y que tú asumas que la vida nueva que Dios te ha dado no es solo que dejaste de fumar, de tomar, de meterte con un hombre, con otro, con una mujer, con otra, una vida promiscua. No es solo eso.
Es una vida profunda con Él en el Espíritu, acá adentro. Que repito, no tiene relación con lo externo, sino con lo que tú estás cultivando acá. Amén. Un hombre nuevo, creado según el diseño de Dios, en justicia y santidad de la verdad. La Biblia, entonces, es sumamente enfática describiéndolo. La Biblia también a nosotros nos dice que somos participantes de esta naturaleza divina. Amén. Es decir, que ahora nosotros tenemos los deseos de Dios que nunca antes jamás tuvimos. Nunca. Usted nunca tuvo deseos de una Biblia, nunca tuvo deseos de entrar a una iglesia evangélica, nunca tuvo deseos espirituales reales. Hoy día sí. ¿Por qué? Porque Él te ha hecho partícipe de su naturaleza. Amén. Por eso a veces cuando te dan ganas de amuñar a alguien que no conoce al Señor, tu cuñado, tu primo, tu hermana, te dan ganas de desamarrearlo, hermano, no lo haga. Por favor, no se acrimine con eso. Porque si tú estás participando de la naturaleza divina, es porque Él puso en ti una semilla. Somos renacidos, no de simiente corruptible, escúchalo bien, sino de la simiente incorruptible. La simiente, la semilla, ¿cierto? El semen, la semilla, la simiente que Dios puso en ti, no se puede corromper. Por eso, cuando tú pecas, no es, escucha bien, no es que peque tu vida espiritual, ella jamás se va a corromper. Cuando tú pecas, está pecando tu vieja naturaleza. ¿Por qué? Repito, porque nosotros fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. La palabra tiene el poder, aleluya. Ella tiene el poder. Y esta es puesta en ti, la semilla, esta simiente es puesta en ti, y Dios se queda esperando los resultados. Porque toda la confianza del Señor está puesta en esta palabra que es sembrada. No está puesta ni en el lugar, ni en las luces. No está puesta en la camaradería que tú puedas tener con tu hermano o con tu hermana. No, la esperanza de transformación está puesta en la simiente que Dios ha puesto a través de la palabra. Por eso cuando tú prediques la palabra, por favor, predica la palabra y no otra cosa, y no te preocupes de lo externo, porque Dios trabaja en lo invisible. El manzano que tú puedas tener en tu casa o donde usted vea un árbol con fruta, usted lo que menos ve es la raíz, es aquel grano que un día se puso. Usted ve el árbol, usted ve los frutos, ve la sombra que hace, pero usted no ve la semilla. Bueno, lo mismo pasa, hermanos. Lo mismo pasa con el Evangelio. A veces esperamos nosotros tirar la semilla y queremos ver la semilla, la raíz, el árbol, el fruto y todo. No. Dios va trabajando en forma silenciosa. Y de pronto te encuentras con alguien, aquel o aquella que le hablabas y supiste que está asistiendo a una iglesia y supiste que conoció al Señor y te encuentras con gratas noticias y tú dices, pero ¿cómo ocurrió? La semilla, la simiente incorruptible. Según el apóstol Pablo, el hombre espiritual, busque por favor esta cita, 1 Corintios 3, según el hombre espiritual, según el apóstol Pablo, este hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, pero a la vez anda en el Espíritu. Amén. Esto es fundamental. Yo estaba estudiando la palabra y Dios me pegó, hermano, a puro riñón. Escúcheme bien. El apóstol Pablo describe que el hombre espiritual de nuevo.
Y espero que usted y yo estemos andando en el Espíritu. Acá, hermanos, normalmente se manifiesta que andamos en el Espíritu. Estamos todos en una atmósfera diferente, nos hemos citado a una hora diferente, nos convocamos con una sola razón, exaltarlo a Él y nos ponemos espirituales. Pero ¿qué pasa cuando estás en tu hogar? ¿Qué pasa cuando estás en el supermercado? ¿Qué pasa cuando estás en la reunión de apoderados? ¿Qué pasa cuando estás compartiendo y conviviendo ahí con tus padres, hermanos? ¿Qué es lo que ven de ti? ¿Una mujer gruñona que va a la iglesia? ¿Qué ven de ti? Un joven gruñón que no tiene paciencia. ¿Qué ven de ti? ¿Qué ven de ti en el trabajo? ¿Qué ven de ti los que te rodean? Los que continuamente están alrededor tuyo. Porque, ¿sabes una cosa? El gran problema es que nosotros creemos que la novedad de vida que Dios nos dio es que nos sacó del alcohol. Y creemos que la novedad de vida es que el Señor ya rompió con las maldiciones. Yo tenía una enfermedad, un cáncer, y ya no la tengo. Y creemos que esa es la novedad de vida. Y esa no es la novedad de vida. La novedad de vida es la vida espiritual que Dios desea que tú lleves a donde tú vayas. Que tú comas en el Espíritu, que tú te relaciones en el Espíritu, que tú trabajes en el Espíritu y quienes te vean una vida espiritual diferente, absolutamente diferente a toda experiencia que el hombre natural, carnal, ha tenido en esta tierra. Ver hombres que no son de acá, ver mujeres que son del cielo porque manifiestan una realidad extraña para ellos, extraña, extrañísima. Por eso, nuestros hermanos que mueren, ¿cierto? En el primer siglo, la iglesia perseguida, ellos no eran dignos de esta tierra. No eran dignos. Ellos no eran dignos de esta tierra. Ellos mueren sin negar al Señor. A ellos no se les hizo el vacío. A ellos las familias no dejaron de saludarlos. Eso no fue su sufrimiento. No los consideraron en el WhatsApp de la familia. Y se sintieron mal. No. Ellos fueron perseguidos, aserrados, quemados, torturados, violados, muertos violentamente. Y no negaron al Señor. Esta tierra no era digna de ellos. Eran hombres que vivían en la novedad de vida, que es la vida del Espíritu. Por eso yo te decía que el apóstol Pablo hace una descripción extraordinaria, diciendo que el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, pero que a la vez anda en el Espíritu. Dice la palabra, ¿usted lo encontró? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1, verso 2 y verso 3. Dice la palabra, de manera que yo, hermanos, está escribiendo el apóstol Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si usted tiene un lápiz, si yo fuera usted, yo le pondré un círculo a la palabra hermanos, a la palabra espirituales, a la palabra carnales y a la palabra niños en Cristo, en un solo versículo. Repito, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Carnales, niños en Cristo. Amén. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, como estos gentiles. O sea, si usted ve con cuidado, Dios a través del apóstol Pablo lo trata de hermanos, niños en Cristo, carnales.
Amén. El hombre espiritual es alguien que ha nacido de nuevo y que anda en el Espíritu. Estos habían nacido de nuevo y no andaban en el Espíritu. Y el pastor Pablo, el apóstol, sin ningún nervio los llama carnales, niños en Cristo. Y si no lo vamos a hacer ahora, pero si usted mira, cierto, la carta, dice la palabra que tenían dones. Dones. Muchos dones, una iglesia carismática. Muchos don, pero eran carnales. O sea, ¿se puede tener don y ser carnal? Sí. ¿Por qué? Porque el don no es algo que tú mereces, ni es algo que tú desarrollas. Dios lo da por misericordia. Y no lo quita, porque los llamamientos y los dones son irrevocables. Entonces, de mala manera, un creyente como usted, como yo, podemos hacer una evaluación de nosotros mismos diciendo, pero tengo don, Dios me usa, tengo la capacidad de administrar o ministrar, atender, discipular, aconsejar, tener un programa radial, coordinar bien una palabra, una alabanza, crear una alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te puede dar el don de hacerlo, pero eso no determina que tú seas un hombre espiritual. Puedes ser un hombre que nació de nuevo, carnal. Alguien que tuvo un encuentro con Dios, pero tiene una vida carnal. ¿Me está escuchando? Todos dicen amén. Amén. Pensé que estaba solo. Vuelvo a leer. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, como a niños. Nuestros niños pequeñitos son unos carnales para comportarse, ¿cierto? Son carnales, hermano. Porque manipulan. Ahí está tu tortilla seca, te la comes. Y miran al papá así, pidiendo auxilio. Y ponen cara así de perrito así. Y el papá le da pena y dice, pero ¿cómo le da esa cuestión? Tráete una hamburguesa. Manipuladores, carnales. Pero que te leen un versículo, cantan una canción y dicen, ay, usted se derrite, Señor, mis hijos. El haber nacido de nuevo, amén, el que el Señor te haya parido en el Espíritu, requiere que usted tome una leche espiritual y una vianda espiritual y tenga una vida espiritual. O si no, usted va a sufrir un cambio, una transformación de una vida, de haber nacido de una vida espiritual. Usted poco a poco, sin darse cuenta, puede terminar viviendo una vida carnal. Un inmaduro, una inmadura. Que si no te toman en cuenta, que si no te saludan, que si ya no tienes tú esta responsabilidad y ahora la tiene otra, y tú te amurras y te enojas, carnal. Hijo de Dios o hija de Dios, pero carnal. Dice la Biblia, niños en Cristo. Y contra eso, hermano, hermana, estamos combatiendo. Porque usted no está combatiendo aquí contra el dragón y hermano y el enemigo, y la serpiente. No, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste frente a un endemoniado? Un endemoniado, hermano. Voces guturales. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una batalla así, liberando a alguien? Bueno, siga pensando nomás. ¿Cuándo fue que tú tuviste una batalla contigo mismo? Hace aproximadamente, pastor, a las 13 horas con 8 minutos. Porque son las 13 horas con 10 minutos. La verdadera batalla la estás teniendo contigo. ¿Cuántos dicen amén?
Asúmete, hermano, me dijeron un día. Cuando estuvimos en el retiro de jóvenes en Viña, los chicos, los pastores, digo, de Viña, les ministraron los temperamentos, ¿cierto? Y preguntaban de lejos, y estábamos los pastores más viejos acá atrás sentados, estaban los jóvenes adelante, y preguntaban, ¿y quién es flemático? Y yo levanté mi mano. Y unas pastoras amigas me dijeron, Michel, asúmete, por favor, asúmete. Porque yo hice una broma nomás. No considero que soy tan flemático. Asuma que la batalla no la tienes contra el enemigo. Si dice la Biblia que él fue vencido en la cruz del Calvario. Dice la Biblia, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El problema no es el diablo, el pecado. El problema no es el pecado porque la sangre de Cristo limpia tu conciencia de pecado y Él te llama a que tú entres confiadamente al trono de la gracia. Y si el problema ya no es el diablo y ya no es el pecado, porque Cristo los solucionó a través de la cruz y a través de la sangre derramada del Cordero inmolado, el problema entonces, ¿quién es? El problema somos nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para que escuchen en la radio que el problema somos nosotros. Por eso la invitación es que nosotros nos acerquemos al Señor y seamos cultivados en nuestro interior y no en el exterior. Es fácil cultivar a alguien en el exterior, hermano. Oye, pero Sebastián, qué bien coordinaste, hermano. Te pasaste. Ni comparado cuando coordina a la Josefina, hermano. Tú sí que lo haces bien. Y usted cultiva la vida exterior del Seba y sea parte humilde así después. Y se va para la casa como caminando en el aire. Eso se llama cultivar en la vida exterior. No cultives la vida exterior, cultiva la vida interior. ¿La quiere cultivar? Bueno, cuando su hermano sea usado, no le diga nada. Que se vaya con la incertidumbre de decir, Señor, que tú hayas hablado, que tú hayas ministrado, toda la gloria es tuya, y nunca supo. Este hombre carnal entonces es aquel que ha nacido de nuevo, pero anda en la carne, porque se comporta como un niño, taimado, enojado, amén, limitado en sus procesos mentales, en este caso espirituales. Usted le dice al niño, lávate los dientes, te van a salir caries, no entiende. Y ahí está medio lloriqueando y usted se los lava con ese amor que las madres ponen a veces. Cómete la carbonada, es que no me gustan los colores rojo, verde, y usted agarra con ese amor que la mamá tiene y el cucharazo para adentro nomás, total, yo creo que las mamás piensan, total, son de leche los dientes. ¿A cuánto le dieron un cucharazo así? A mí, la ancianita que estuvo acá, la Marina Mancilla Lazo, mi mamá, María Mancilla, me puso sus buenos cucharazos, hermano. Inclusive todavía. Y mis hijos lo disfrutan. Cuando estamos en Viña me pegan su reta y me dicen, ¿ah? Dios sabe que tú eres su hijo y no te va a malcriar. Por eso el proceso mental de un niño taimado, chiquitito, es propio de alguien que es pequeño. El proceso mental de un niño espiritual, niño, es pequeño. Y se enoja, y se taima. Y desaparece 2 semanas para que lo echen de menos. Y nada, lo echó de menos, hermano, y volvió igual de enojado. Si cada cual está corriendo su batalla. Cada cual está preocupado de él, de que Dios haga una obra. ¿Cuántos están guerreando consigo mismo? Amén. Mira para el lado. No eres el centro ni la monedita de oro. Estamos buscándolo porque estamos desesperados por su presencia. Es su presencia lo que queremos. Pero el hombre espiritual, en el hombre interior, ha alcanzado madurez
y ha entendido un principio que se expone en Romanos capítulo 7 y capítulo 8 que dudo que alcance hoy a abordar. Estos capítulos son extraordinariamente reveladores. Usted, hermano, cada 6 meses debería leer 7 veces cada mes Romanos 7. Hermano, de verdad, Romanos 7 es esclarecedor, nos da un descanso, nos da un reposo y nos abre el entendimiento. Dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante, acompáñeme. Romanos 7, verso 15 en adelante. Porque lo que hago, no lo entiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ya partimos bien. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos dicen amén? Sigo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? Ustedes dicen, en mí, perfecto, ok. Pero ¿en qué parte del mí? ¿Dónde mora el pecado? El pecado mora precisamente en ese hombre carnal. No es que el apóstol Pablo estaba escribiendo y justo pecó. Dijo, el pecado que mora en mí. No. Sigo. Pero dice, estoy en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esta ley, ¿cuál es? ¿Qué dice esta ley? Que el mal está en mí. Dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hasta ahí el apóstol Pablo dice, yo no doy más. Yo quiero hacer lo bueno y no puedo. Tengo todas las intenciones y tengo inclinaciones tan fuertes que son verdaderas leyes, como la ley de la gravedad, que no la puedes evitar. Todo lo que sube va a tener que bajar. Así es la ley. Te lleva continuamente cautivo, escúchalo, a hacer lo malo. Porque hay una inclinación no de esfuerzo, hay una inclinación de naturaleza caída viviendo en ti, que está habituada a hacer lo malo. Por eso el apóstol Pablo llega a este punto y luego dice el 24, miserable de mí. Él puede decir miserable de mí porque tuvo la experiencia, escucha bien, de haber estado en el cielo y de haber recibido el evangelio de los labios de Cristo resucitado y glorificado. Escucha bien. Cualquiera de nosotros con una experiencia así, ¿qué pensaría? Wow, después de esto, no peco. Estuve en el cielo, vi al Cristo resucitado. No el que vio Pedro, el de las chalitas, el de la túnica. No, al Cristo resucitado. Y me habló. Y me entregó el evangelio. Y me dio instrucciones. Pero cuando nuevamente vuelve a nuestra atmósfera el apóstol Pablo, se ve con esta batalla de un hombre que estuvo en el cielo, que se le revela la Escritura a través del Cristo crucificado. Y sin embargo su expresión es miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Usted lo tiene separado por versículos, pero esto es una carta. Quien escribió la carta no puso versículos. Amén. Entonces él está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hace una pausa y hace una reflexión y dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, la cual constantemente me está tironeando. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque Cristo logró librarnos de la muerte de este cuerpo de muerte que constantemente te arrastra. ¿Por qué te arrastra? Porque ese cuerpo está diseñado, está inclinado a hacer lo malo constantemente. Él termina reconociendo al pecado como una ley que está en nosotros. Algo que nos obliga. Usted por favor tire algo hacia arriba y algo invisible va a tirar esa pelota, ese fierro, ese elemento, lo va a tirar hacia la tierra. Es la ley de la gravedad. Es invisible pero está presente. Es una ley en nosotros esta del pecado, algo que nos obliga, que nos impone, pero que ya Cristo venció, anteponiendo en nuestra mente la ley de Dios. La ley de Dios, la ley del espíritu de vida, dice Jeremías y dice Ezequiel que Él la escribió en nuestros corazones. Amén. Por favor, escucha esto. Tú estás acá amando al Señor. Tú amas al Señor, tú quieres servir al Señor, tú quieres ser fiel al Señor. Y tienes batallas y tienes guerras y te preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué tengo estas batallas? ¿Por qué tengo estas guerras? ¿Por qué tengo estas debilidades? Es por esto. Porque hay una ley, la ley del pecado, que tiene una influencia sobre tu vida carnal. No así sobre tu vida espiritual. Por eso, la novedad de vida no es que Él te sacó del alcohol, de las drogas. Es más que eso. La novedad de vida o vida nueva es la vida del Espíritu, a través de la cual es la única forma que tú puedas vencer y protegerte en contra de la ley del pecado. Por eso, a nosotros no nos queda nada más que comenzar a vivir a través de esta vida. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, continúo. Ahora pues ninguna condenación, porque es una carta, repito, sin capítulos y sin versículos. Amén. Es una carta escrita a los hermanos allá en Corinto. Ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley de gravedad, esa ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien debía, y con esto concluyo, alguien debía satisfacer la justicia de la ley. Alguien debía pagar, satisfacer la justicia de la ley. Alguien debía pagar por el pecado tuyo, porque esa ley la había puesto Dios. Él es justo. Él no va a transgredir ninguna ley de Él. Alguien debía pagar. Alguien debía calmar la ira de Dios sobre el pecado. Por eso el diseño de un cordero, por eso la figura de un animal inocente desde el Génesis. Siempre es la semilla de todo lo que se produce y termina en Apocalipsis. Es la semilla. La Escritura es el proceso. Apocalipsis, hermano, es el final. Alguien debía pagar. Sobre alguien debía caer esta ira. Y ese fue Cristo. Por eso Juan lo llama el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dice la palabra que la ira de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha en la muerte de Cristo. Toda la ley que caía sobre Él, Cristo la cargó, y no solo la cargó, sino que la atrapó.
y la llevó a la muerte, y a nosotros nos dio novedad de vida. Novedad de vida no es una vida en la carne, en las niñerías. No, novedad de vida es la vida en el Espíritu. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierto que usted se deleita en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que en nosotros hay un gozo en hacer la voluntad de Dios? El leer la palabra, el cantar alabanzas, el reunirnos, ¿cierto? Ver que llegó tu hermano, oye, llegó Ernesto y lo abrazas, llegó el Dani Lemu, y Dios te bendiga, Daniel. Hay un gozo en nosotros y es porque nos deleitamos en Él, hermanos, en Él. Quisiera extenderme un poco más, no lo voy a hacer, pero escúcheme. No quiero que nosotros vivamos vidas tan limitadas, sujetando la vida del Dios eterno que Él ha puesto en nosotros a una vida simplemente de que Él te sacó de vicios, te sacó de una vida pasada. Eso es hermoso, es una realidad y es de testimonio para quienes nos rodean. Pero hay algo mucho más profundo que eso, mucho más, y que se reduce en el deseo de Dios y en la vida del Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias. Señor, te damos tantas gracias por tu obra en la cruz del Calvario, por cargar, Señor, nuestra maldad y nuestro pecado. Gracias por tú, Señor, calmar la ira del Padre sobre el pecado. Y gracias aún mucho más por esta novedad de vida que tú nos has dado y nos has impartido. Somos simiente tuya. Somos plantío de Jehová. Y creceremos en los patios de tu templo, de tu casa, como una, dice la palabra, como una palmera recta, recta. Porque la semilla que has puesto, Señor, en nosotros es una semilla incorruptible. No puede ser contaminada ni dañada. Padre, muchas gracias. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre el entendimiento de esta iglesia, de nuestros hermanos. Abre el entendimiento de aquellos que nos escuchan y sintonizan por radio. Abre el entendimiento a un hambre de ti, a un hambre de las profundidades tuyas. Abre, Señor, un entendimiento en nosotros espiritual, de un reino que es espiritual y de un reino, Señor, que tú creaste y que llamaste reyes y sacerdotes. Padre, abre, Señor, el entendimiento de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas. Abre el entendimiento de nuestros pequeños, de las clases que ellos tienen. Abre el entendimiento espiritual. Revélate a ellos en profundidad. Queremos experimentar la vida en el Espíritu como matrimonios, como familias, como jóvenes. Aquellos, Señor, que trabajan con niños en el área de la educación, permíteles llevar esta vida del Espíritu a ellos. Aquellos que trabajan y tienen personas a cargo, permíteles llevar la vida del Espíritu con el cliente. Permíteles llevar la vida del Espíritu, Señor, con los familiares que no te conocen. Permítenos, Señor, revelar la vida del Espíritu, que es mucho más profundo de lo que nosotros hemos hasta ahora alcanzado.
Queremos ser motivados y movidos por lo interior, por lo interno y no por lo externo. Enséñanos y abre nuestros ojos para este reino espiritual que está ahora aquí en medio nuestro. Aleluya. Levante sus manos. Usted que es un hombre espiritual, una mujer espiritual, un joven espiritual, una anciana espiritual, levanta tus manos y vamos a adorarlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Con Sí, tu Señor. melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de libertad sobre todo mal. Temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de libertad sobre todo mal. Aleluya. Temores ya no hay. Aleluya, adórelo. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Dios. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Oh, 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 oh. Desde antes de nacer, tu mano me apartó. Tu amor me llamó. Aleluya. En tu familia, Dios, he vuelto a nacer. Tu sangre está en mí. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Aleluya.